Y el Señor me decía, dile a esta iglesia que se prepare, porque nada bueno viene en estos tiempos y no viene más de pestes, enfermedades y hambrunas. El día que yo venga, ¿cómo hallaré mi iglesia? Bienvenidos a Cristo viene en breve. ¿Cómo está, amada iglesia? Dios me lo bendiga. Pues en esta oportunidad tenemos un hermoso video, aleluya, un mensaje del Espíritu Santo para su iglesia, y sé que va a ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo, así que te invito a quedarte hasta el final. Y sin más, pasamos a ver este hermoso video. Amén, hermanos, que la paz y la gracia del Señor siempre esté en cada uno de nuestros corazones. He estado parada allá y yo había contemplado un varón así, un alto con pelo corto acá, hasta los hombros. Y tiene una vestidura blanca con sus manguitas hasta acá y largo así con un cinto rojo. Y entonces yo aquí lo miraba, y cuando él entonces de arriba, me acuerdo bien clarito que de arriba bajó y puso el púlpito aquí en medio y abrió su Biblia. Y después que terminó de dar el mensaje, nos empezó a exhortar uno por uno. Primero empezó a exhortarle a un hermano, diciéndole que cómo están sus hijas, cómo está su esposa, que sus hijas andan como ovejas descarriadas sin pastor. Y después me acuerdo que el Señor iba y le señalaba con un dedo a una hermana y le decía: mujer, no me gusta tu carácter y lo que haces a espaldas del siervo. Y entonces el Señor se iba exhortando uno por uno. Y entonces cuando el Señor de acá atrás sacó 3 tipos de cabellos, uno así trenzado, agarró así, alzó el brazo y dijo: miren bien, esto que hasta aquí no me gusta, lo lanzó y lo pisoteó. Luego agarró un mechón así pintado, bien pintado, parecía es que andan en el mundo. Lo alzó y lo tiró al piso y lo pisoteó. Dijo: esto a mí no me agrada. Luego hizo así y salió un pelo así, los que se lisan y ya hacen rulos sin tenerlos en el cabello, con la plancha esa aquí y acá. Y lo lanzó y lo pisoteó. Entonces y empezó a señalar así: la forma que ustedes se visten a mí no me gusta. Y toda la ropa de los hermanos que estaban ahí se empezó a desboronar poco a poco, así como se quema la ropa y empieza a salir un líquido extraño. Así se empezaba a caer por el cuerpo de las hermanas, y la desnudez de la hermana se le veía el short, el brasier, la ropa interior y las blusas así descotadas. A los hermanos de igual manera, los short jeans, los pantalones jeans, los polos cortos, la ropa interior, y así sin camisa. Y entonces el Señor nos empezó a exhortar uno por uno, y luego después lo empezó por el siervo, diciendo que Él había puesto palabras en su boca para exhortarnos a todos nosotros, pero no lo hizo por temor a que nosotros nos salgamos de esta casa de oración. Pero el Señor le dijo que mejor nos hubiera dicho la verdad, para que cuando un día que salgamos de aquí, salgamos sabiendo la verdad, que salimos de aquí y que la sangre de Él caiga sobre Él. Y entonces el Señor alzó sus manos así y aparecieron 3 tipos de corazones. Uno de piedra, un corazón marrón, lleno de cicatrices, heridas, y un corazón puro y limpio. Nos empezó a preguntar uno por uno, y le preguntó al pastor y le dijo: siervo, ¿cuáles de estos es tu corazón? Y entonces el pastor con lágrimas le dijo que solo tú, Señor, lo sabes cómo es mi corazón. Y sigue preguntando uno por uno los corazones de cada uno de mis hermanos, y algunos decían que su corazón estaba puro y limpio. El Señor señalando decía: mentirosos, sus corazones de ustedes no están así, delante de ellos están heridos, están sucios, contaminados. Y entonces la gente, al ver que el Señor iba uno por uno desmintiendo, la mayoría de acá se levantó y se fue para allá, y de repente cuando el Señor alzó la mano, la mayoría que estaba ahí cayó al suelo y expiraron, es lo que me acuerdo. Y entonces la hermana Sila, que estaba acá, fue corriendo, y el Señor le dice: detente, ellos ya están muertos. Y entonces lo que más me acuerdo, hermanos, es que el Señor me dijo que le diga al siervo que no permita que esta iglesia se modernice, porque esta iglesia
una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, porque el Señor no viene por una iglesia modernizada ni por una iglesia que entra aquí al mundo. Y me seguía repitiendo una frase que hasta ahorita se me quedó en el corazón, y a veces cuando oro me hace llorar, cuando decía: preguntad por la senda antigua y por el camino del bien que os guiará a la vida eterna. Nos exhortaba durísimo uno por uno, que hasta a unos les sacaba sus pecados más ocultos, pero no los puedo decir ahorita por miedo de que los hermanos se resientan. Están débiles aún en la fe, y que no lo haga porque algún día se pueden perder. Y entonces el Señor, conforme nos iba exhortando, amados hermanos, los hermanos que estaban allá tirados en el suelo, los hermanos de aquí los empezaban a sacar. Y el Señor, señalándonos a esos humanos, decía: esto les pasará a los rebeldes. Y después de que pasó ese momento, así como que me entré en el ayuno sobre los jóvenes, cuando el Señor decía: así como son serios aquí en mi casa de oración, así fueran serios afuera. Y allá como son, se ríen de todo, se burlan de todo, pero sin embargo aquí en mi casa de oración como son, a los jóvenes. Y después, y les decía a los jóvenes del ministerio: yo les traigo del ministerio para que me alaben. ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde están sus ojos? Y al parecer a los jóvenes les daba igual. Solo le miraban, ni siquiera se arrodillaban. Pero sin embargo el Señor les decía, me acuerdo bien que el Señor les decía: ustedes están de pie por mi misericordia. Si hoy muevo un dedo, ustedes estarían bajo tierra. Entonces agarré, me arrodillé y le dije al Señor que tenga misericordia de estos jóvenes. El Señor me dijo 3 veces: me han dicho que yo les levantara a la madrugada para que oren, pero muchas veces me han dejado plantado. Como una pareja de enamorados que hacen una cita, yo estoy así esperando a que se levanten y conversen conmigo, pero ni aún así lo hacen. Yo espero sus palabras, yo espero aún que me hablen, pero ni una palabra me dicen. Afanados están en las cosas de esta tierra. Y luego me dijo para 2 hermanas, ellas saben cómo están. Entonces el Señor me dijo, el Señor nos empezó a decir a 2 hermanas: ustedes 2 ayunan una vez al año. No vienen al ayuno por estar ocupados de sus hijos, por no dejar de comer. Y entonces el Señor dijo: juicio vendrá a esta casa, por cuanto no han obedecido a mi palabra. Y entonces, cuando yo salí de aquí del ayuno, amados hermanos, y de repente me vino tipo una seta aquí en mi corazón, y escuché una voz que me decía: uno por uno de esta casa de oración serán probados como el oro en el horno de fuego. Y ahí serán el dolor que aprenderán a amarme. Esperarán el dolor aún para que me amen. Buscarán su sanidad, pero no la hallarán. Llegará el día en que buscarán mi palabra, pero no la hallarán. Me decía: dile a los jóvenes que se levanten. Es tiempo de que se levanten ya, no es tiempo de dormir. Y decía: muchos jóvenes se pierden allá afuera. Y él decía: dile a mis jóvenes que se pongan en el lugar de aquellos jóvenes que se pierden, aquellos jóvenes que se drogan y se pierden en el alcoholismo. Si están de pie, si están aún con vida, es por mi misericordia. Si hoy muevo mi dedo, ellos dejarían de existir. Y entonces el Señor me dijo: vayamos y rescatemos a esos jóvenes que se están perdiendo en la droga, en el alcoholismo. Y me dijo: dile a estos jóvenes que se levanten, porque ya es tiempo de levantarse. Yo no los llamé para que duerman, yo los llamé para que prediquen y me alaben. ¿En qué están perdiendo su tiempo? Y el Señor me decía: muchos han olvidado que yo estoy aquí. Muchos han olvidado que yo estoy sentado aquí. Entran como quieren y salen como quieren. Sus pensamientos a mí no me agradan. Sus pensamientos de fornicación y adulterio.
Muchas veces yo les he hablado a través de mi palabra, pero ni aún así entiende. Entonces el Señor me decía, el enemigo es el que le pone el cansancio, el sueño, la pereza. Y el Señor me decía, diles por qué están así, porque el diablo sabe el valor que tienen ellos en mis manos. El diablo sabe el valor que tienen ellos en mis manos y se va contra ellos. Muchas veces el Señor me decía que había hablado a este pueblo para que oren y ayunen por los ministerios. Pero ni aún así lo han hecho, esperan que el diablo los destruya para recién hacerlo. Y me dijo el Señor en ese momento, dile a mi iglesia que se levante. Dile a mi iglesia que se levante, porque no es tiempo que ande en sus lujurias, en sus lascivias y en sus adulterios. Es tiempo de predicar mi palabra. Y decía, mira muchos enfermos que se están muriendo en los hospitales, aquellos presos que necesitan mi palabra. Pero sin embargo, en aquellas cárceles están suicidando. Pero ni aún así el evangelio está llegando. Y el Señor me decía que tienen que prepararse, tienen que levantarse, no tienen que seguir durmiendo. Y me decía, diles que se levanten porque la gloria de Jehová ha llegado sobre ellos. Y me decía el Señor, yo a muchos de ellos les he mostrado visiones del rapto, muchas visiones, pero no hablan. Algún día me darán cuenta de lo que yo les he mostrado. Algún día ellos me darán cuenta de los dones, de los ministerios que yo les he dado. Y el Señor me decía, dile a esta iglesia que se prepare, porque nada bueno viene en estos tiempos y no viene más de pestes, enfermedades y hambrunas. El día que yo venga, ¿cómo hallaré mi iglesia? A muchos encontraré durmiendo en sus deleites, sus placeres de esta carne. Y dice el Señor a los jóvenes, huid de las pasiones juveniles. No den lugar a sus pensamientos ni a su carne. Porque aún en esta actualidad, para predicar mi palabra, decía el Señor, usan la tecnología. Para cantar, para alabarme, usan tecnología. Ya no son como los tiempos antiguos que me alababan y me adoraban. Esta iglesia ha dejado su primer amor. El Señor decía, ¿dónde está la juventud que un día me alababa y me adoraba y estaba aquí en el altar orando y llorando? ¿Dónde está la juventud que un día me prometió alabarme y adorarme hasta los últimos días de su vida? Me prometieron que en las luchas y en las pruebas siempre se iban a levantar en mi nombre, pero no lo están haciendo. Están dando lugar a su carne, no le está dando lugar a mi espíritu. Muchos de ellos están aún en las tinieblas y no han dejado lo que hacían antes. El Señor preguntaba, ¿cómo pues puede habitar mi espíritu con un demonio? Decía, por eso están así como están. Ayunan y después salen a sus casas a discutir, a pelear con sus hijos. Ayunan, oran y se van y son los mismos. El Señor decía que vienen vestidos todos de siervos y de siervas,
mostrando santidad aquí y por allá afuera, cómo son, cómo se visten. Ya no hay santidad allá afuera. Se decía, pregúntales cómo está su testimonio. ¿Cómo está el testimonio de tu familia, varón? Muchos dicen predicar la palabra allá afuera, pero en realidad no lo están haciendo. El Señor me decía, diles que es tiempo de predicar mi palabra en los trabajos, donde quiera que vayan. ¿Por qué se avergüenzan de mí? ¿Acaso yo me avergoncé en la cruz del Calvario por ustedes? ¿Acaso yo tuve vergüenza por morir por sus pecados? Amén. Impactante exhortación del Espíritu Santo a su iglesia, y esta palabra de advertencia, por supuesto, es para todos, porque Dios no tiene acepción de personas, y cuando Dios habla, pues habla a todo su pueblo, a toda su iglesia. Y yo creo que esto debe ser para nosotros un mensaje que nos permita a reflexionar y analizar cómo es que estamos delante de Dios, porque ciertamente delante de Dios estamos expuestos a sus ojos y no hay nada que se pueda ocultar delante de Él, porque dice la Biblia que Él conoce lo que está en tinieblas y que con Él mora la luz. No podemos mentir a Dios, no podemos mentir al Espíritu Santo. Amén. Entonces sé que el amor y la misericordia de Dios es grande, pero no podemos abusar de la gracia de Dios. Así que analicémonos y pongámonos a cuentas con el Señor. Y sé que el amor de Dios está allí para perdonarnos. Dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está con los brazos abiertos para poder restaurarnos, para perdonarnos, para levantarnos. Y aquí el Espíritu Santo está llamando a su iglesia que se levante a buscar su presencia, porque como decía la hermana, el Espíritu Santo todas las mañanas te está esperando, nos está esperando todas las mañanas para que podamos hablar con Él, para que podamos conversar con Él. Claro que nosotros no podemos verlo porque Dios es Espíritu, y el Espíritu Santo, mis amados, es una persona, tiene sentimientos y está allí en la madrugada esperándote. Amén. Él es caballero, el Espíritu Santo es caballero. Él no te obliga, pero sí que te hace sentir, y muchas veces seguramente te has levantado a las 2 de la mañana o a 3 de la mañana y tú dices, pero ¿por qué me levanto a esta hora? Y es que el Espíritu Santo te está levantando, el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es hermoso, es bello, y nos espera a todos para poder hablar con Él, para poder conversar. Así que te animo, mi hermano, mi hermana, a que te levantes en las madrugadas y busques a Dios. Pues buscar a Dios en las madrugadas es algo impresionante, es algo realmente hermoso, y vas a tener muchas experiencias espirituales que te van a permitir crecer espiritualmente, y va a permitir también la experiencia que tú tengas puedas transmitirlos a los demás, y el cuerpo de Cristo sea edificado. Y Dios es bueno, Dios siempre habla por sueño y visión nocturna, y a muchos Dios le ha revelado de su venida. A muchos Dios les ha revelado del rapto, de su venida, de la Nueva Jerusalén, ya sea por sueño o por visiones. Y es necesario que, si hemos tenido esa revelación, la contemos. Tenemos que anunciar lo que hemos oído, tenemos que decir lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha hablado, porque Dios nos pedirá cuenta. Y muchas veces por nuestro testimonio las almas vienen a los pies del Señor, porque aleluya, reciben esa palabra
y creen al ver los mensajes. Así que si tú has recibido alguna revelación de parte de Dios, no dudes en contarlo. Puedes contarlo allí en la iglesia donde te congregas, o puedes difundirlo por las redes sociales. Yo sé que hay diferentes formas de transmitir el mensaje de Dios en estos tiempos. Y no callemos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos revela, porque el Señor nos pedirá cuentas. Amén. Entonces, preparémonos, iglesia, dice su palabra: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo, aleluya, en cosas que realmente va a ser de edificación para nuestro espíritu. No podemos estar distraídos en los placeres del mundo, las distracciones de la vida secular. Tenemos que estar enfocados, puesto la mirada en Cristo Jesús, porque se avecinan tiempos peligrosos. Aleluya, vienen enfermedades, vienen escasez de alimentos, se acercan realmente tiempos difíciles. La palabra de Dios se está cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Tenemos que estar firmes en el Señor para que Dios nos guarde, nos proteja, y que bajo la sombra de sus alas estemos seguros, porque lo que confiamos en el Señor no seremos quebrantados. Aleluya. Entonces Dios quiere que nosotros nos preparemos para su venida, porque Cristo viene, y viene en breve. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Y cómo nos hallará? Aleluya. ¿Cómo nos hallará? ¿Cómo estaremos en aquel día en que ha de sonar la trompeta final? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Estaremos leyendo su palabra? ¿Estaremos orando? ¿Estaremos ayunando? ¿O es que estaremos en deleites que nos exige la carne? Así que tengamos cuidado, pues no demos lugar a la carne. No demos lugar a la carne. Tenemos que hacer que el espíritu crezca y que la carne mengue. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y sé que el Señor nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La carne no nos puede dominar. Nosotros tenemos, mis amados, la cobertura de Dios para poder dominar esta carne. ¿Y cómo nos hallará? Aleluya. Me pregunto una vez más, y sé que el Espíritu Santo nos habla y nos dice: ¿cómo los hallaré, pueblo amado? ¿Cómo los hallaré? Y tenemos que vivir como si Cristo viniese hoy. Amén. Tenemos que vivir para Dios como si Cristo vendría hoy. Entonces, eso implica que tenemos que estar conectados, aleluya, al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Dios está advirtiendo, eso es lo que Dios está hablando a su iglesia, que podamos vivir para agradar a Dios y podamos dar un buen testimonio como cristianos en la iglesia, en nuestra casa, en la comunidad donde vivamos. Tenemos que reflejar que somos hijos de Dios, y la Biblia nos manda de que tanto el varón y la mujer se tienen que vestir con pudor y modestia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, de que tanto la mujer y el varón se tienen que vestir con pudor y modestia para agradar a Dios. Aleluya, para agradar al Padre, quien nos da la vida, quien nos da el favor y su misericordia todos los días de nuestra vida. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la Biblia nos habla que la santidad es guardarse de manera irreprensible en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, es completo. Es completo. Dios quiere que tú te entregues y te rindas al Señor por completo. Dios no te pide solo una parte, no. Dios quiere que nos sumerjamos a Él por completo en su río, aleluya, en la que nos lava, en la que nos limpia, en la que nos restaura, en el río de su espíritu, aleluya. Entonces, guardémonos para el Señor por completo, amada iglesia, cuerpo, alma, espíritu, y preparémonos para su venida. Dice su palabra
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Pocos son los que la hallan, dice la palabra de Dios, que son pocos los que se salvan. Así que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Espero, amada iglesia, que este video haya sido de mucha edificación para usted, para su alma, para su espíritu. Y si ha sido así, pues déjame un like al video, déjame un comentario, aleluya, qué es lo que usted opina sobre esto. Y les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque estaremos subiendo más videos de los últimos tiempos, más palabra de Dios para la iglesia. Si ya lo ha hecho, gracias por formar parte de esta comunidad. Cristo viene en breve. Pues la verdad que es un gusto para mí verlos por aquí, amada iglesia. Su hermano en Cristo, Mario Vargas. Pues me despido y nos vemos en otra oportunidad, Dios mediante. Me despido de ustedes sin antes decirles, amada iglesia, alertas y preparados, porque Cristo viene y viene en breve.